Alabamos al Señor. Él es bueno con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el justo juicio de Dios. Y yo creo que es algo que ahora en estos días está muy latente. Si lo que estamos viviendo es parte de un juicio, no es juicio. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Y bueno, si nosotros como cristianos lo que sufrimos es parte de ese juicio de Dios o no, ajá, bueno, vamos a hablar esto en este día. Vamos a orar. Les invito a que oremos para que Dios nos hable. Usted disponga su corazón, disponga su mente. Padre, en esta hora nos acercamos a ti, oh Dios. Pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu Santo, Dios, escudriñando nuestro corazón, nuestra mente, y que nos hables conforme a tu propósito, Dios. En esta hora queremos abrir tu palabra y que sea palabra tuya y no palabra de hombre, Dios. Háblanos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Bueno, hemos estado meditando en Génesis, pero hoy quiero hablar de Tesalonicenses. Es un pasaje que también estuve estudiando en estos días y bueno, me pareció algo, una palabra que necesitamos también escuchar. Hermano, le invitamos a que siga meditando en la palabra de Dios. Estábamos en el libro de Génesis y usted siga meditando en los pasajes que nos corresponden. Pero ahora quiero que meditemos en este pasaje de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 3 en adelante. Esta carta de Tesalonicenses, Pablo le escribe para animar a la iglesia a que siga firme en su fe y que siga creciendo en su fe. Esta es la segunda carta que ya les escribió y hay cosas muy similares en estas dos cartas, pero algo que sí dice muy claramente está aquí en el 1 verso 4 al final, que dice que él da gracia a Dios, dice por vuestra paciencia y fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y desde la primera carta, en el capítulo 1, verso 6, también dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, en estos dos versos vemos que Pablo les recuerda que desde el principio, desde que ellos recibieron la palabra de Dios, había sido en medio de persecución, de tribulación. Y si usted va al libro de Hechos, también va a ver cómo llegó esta palabra de Dios a la iglesia de Tesalónica en el segundo viaje de Pablo, ¿sí? En capítulo 16, 17, nos habla del segundo viaje de Pablo. Y aquí en el 17 es cuando llega ya a Tesalónica y bueno, usted puede leer ahí cómo llega esa palabra y en medio de persecución y tribulación, algo que hicieron los tesalonicenses es que recibieron esa palabra. Y ahora en la segunda dice que aún después de tiempo siguen pasando tribulaciones y ellos, bueno, Pablo agradece a Dios porque ellos se han mantenido firmes, ¿sí? Ahora, esta tribulación no era solamente de ellos, de esa iglesia específica en Tesalónica, porque Pablo también había recibido persecución, de hecho salió huyendo de ahí, se fue a Berea y los de Tesalónica, judíos de Tesalónica lo fueron a seguir hasta Berea y de ahí también salió huyendo y se fue a Atenas. Pero bueno, la persecución no únicamente era de esa iglesia, era algo generalizado en todas las iglesias. Ahora, no solamente eso, no solamente Pablo y las iglesias, sino principalmente ¿quién? Jesucristo. Jesucristo ya había padecido. Entonces, algo que Pablo les dice, y no aquí en Tesalónica, pero sí en Filipenses 3:10, es de que ellos a través de esos padecimientos se hacen partícipes también de los padecimientos de Cristo, ¿sí? Y bueno, también Pedro lo dice, ¿sí? Tanto Pablo como Pedro les dice, a través de esta vida que llevamos a veces de persecución, de pruebas, de padecimientos,
nos identificamos con los padecimientos de Cristo, nos hacemos parte de ese padecimiento de Cristo. Esto lo dice en 1 Pedro 4:3, ¿no? Dice, vinieron a ser participantes de esos padecimientos de Cristo. Entonces, bueno, para ellos era algo, no nada más verlo como una prueba, como que estaban sufriendo, sino a través de eso podían estar agradecidos con Dios porque podían participar de eso. Y bueno, esto vamos a ir viendo ahora sí verso por verso, aquí en el verso 3. Del verso 3 y verso 4, primero voy a ver este punto. Voy a ver 3 puntos únicamente. El primer punto, acerca de esa fe que tenían los tesalonicenses. Una fe verdadera, pero Pablo los va a exhortar a que esa fe debe ser una fe viva y activa. Después les va a hablar de ese justo juicio de Dios, y es el punto central que voy a tratar, ese justo juicio de Dios, para que finalmente Pablo termine orando para que Dios cumpla el propósito que Él tiene para su iglesia. Entonces, comencemos en el verso 3. Debemos siempre, dice Pablo, dar gracias a Dios por ustedes, por la iglesia de Tesalónica. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Qué dice? Que su fe ¿qué? Va creciendo. Debemos ver el ejemplo de los tesalonicenses. Una fe que persevera. Una fe que persevera. Ajá. Y dice que va creciendo, o sea, es una fe viva. A mí me llama la atención cómo habla o cómo expresa la fe, que va creciendo, ¿sí? Ahí me lleva a pensar en un ser vivo. Ajá. Cómo demuestra ese ser que es vivo, crece, ¿sí? Se desarrolla. Y la fe, nuestra fe debe ser una fe viva, que no se queda estancada, sino debe ser una fe activa, ¿sí? Y Pablo da gracias a Dios porque a pesar de lo que han vivido los tesalonicenses, siguen firmes en su fe. A pesar de tantas pruebas, a pesar de que el comienzo recibieron tribulación, ellos permanecen firmes. Entonces debemos ver ese ejemplo, hermanos. Pensemos un momento en esto. Si al comienzo de esta pandemia, cuando comenzamos, febrero, marzo, que en marzo ya se decretó un aislamiento, ¿no? Pero cuando comenzó esta pandemia, nos sentíamos que cuando ya no pudimos reunirnos en las iglesias, estuvimos aislados, y yo me pongo a pensar si tal vez en un mes, 2 meses de aislamiento nos hubieran dicho ya pueden reunirse, seguramente todos los hermanos hubieran venido, hubieran asistido, se hubieran congregado, y porque deseábamos, ¿sí? Extrañábamos ese momento, deseábamos reunirnos, necesitábamos reunirnos. Ahora, después de 6 meses, ¿seguimos con ese deseo? ¿O después de 6 meses ya nos hemos acostumbrado a esta situación? Seguramente muchos sí anhelamos, y lo digo por mí, anhelamos ya el momento que podamos reunirnos, que podamos tener un culto y congregarnos. ¿Es una necesidad? Claro que sí. Pero muchas otras personas se han acostumbrado a esta nueva normalidad que hablan, ¿no? Pero esta nueva normalidad también a veces lo llevan a la vida espiritual. Hace tiempo yo les decía, hermanos, espero que no bajemos la guardia. Al principio de esta pandemia dijimos, no, sí, necesitamos volvernos a Dios. Y mucha gente estaba buscando de Dios, mucha gente decía, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Porque ya quiero ir. Pero después nos acostumbramos. Y decimos, pues ya, yo creo que esto ya va a ser algo normal. Y a lo mejor cuando ya podamos reunirnos, cuando abramos las puertas de la iglesia, a lo mejor el deseo que algunas personas tenían de reunirse ya habrá pasado. Y dirán, pues no, ya es parte de la vida. Esto que pasamos fue parte de la vida. Y seguirán cerrando su oído al llamado de Dios. Porque eso que estamos viviendo ciertamente
es Dios que nos está hablando, para que volteemos a Él. Sin embargo, muchos, ya ahorita, después de 6 meses, hasta se les hace más cómodo, ¿no? Imagínense usted ahí, ya tiene el culto ahí, ya tiene la predicación ahí. Es más, si se le hace tarde, lo puede ver después. Ya no es lo mismo que se me hizo tarde y ya llegué a la mitad de la predicación. Si se le hizo tarde, ya puede ir ahí usted al principio y ya la escucha completa, sin moverse de su casa. Pero eso será lo que Dios quiere. Nuestra fe, entonces, ¿debe quedarse estancada? Debemos ir creciendo. Debemos ir adelante. Pablo les dice, doy gracias a Dios porque su fe va creciendo, va aumentando. De hecho, esta palabra que usa para crecer es aumentar más de lo ordinario, más de lo normal, porque en realidad la iglesia de Tesalónica era una iglesia joven y había demostrado su conversión verdadera. Habían salido a predicar a otros lugares, eran conocidos, era una iglesia que era conocida en toda Macedonia y en Acaya, dice Pablo, porque daban ejemplo de esa fe. Una confianza plena en Jesucristo. Pero entonces esa fe no era pasiva, porque dice ahí en el verso 3, a la mitad, que ellos demostraban esa fe como amando a los hermanos. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, era una fe que se veía, veían a un hermano necesitado y extendían su mano, demostraban su amor hacia los demás. Entonces, ellos debían demostrar ese amor. Daban testimonio, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 1, 3 y 8 nos dice cómo ellos predicaban aquí, predicaban allá, daban testimonio. Y en el verso 4 dice, por tanto, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora, a pesar de estas tribulaciones, ellos perseveraban, no dejaban de dar evidencias, ¿sí? Habían resistido. Esta palabra también de perseverar con paciencia, es aguantar, pero alegremente. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos aguantan, pero porque a veces no les queda de otras. O sea, no están contentos con lo que Dios les permite. Pero ellos estaban contentos, ¿sí? Por eso. Entonces, nos dice que esta iglesia era constante en la esperanza de Jesucristo. Eso lo dice 1 Tesalonicenses, y ese se lo voy a leer, capítulo 1, 1 Tesalonicenses 1:3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fíjense, aquí está lo que les decía, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían esa esperanza firme en Jesucristo. Y bueno, ahora preguntamos, ¿cuál es la esperanza? Y es precisamente lo que nos va a decir ahí en 2 Tesalonicenses 1, del verso 5 al 10. ¿Cuál es la esperanza que ellos tenían? Y ahora veamos lo que es el justo juicio de Dios. Cuando usted escucha justo juicio de Dios, ¿en qué piensa? ¿O en quién piensa? No, pues en aquellos que están en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios los va a juzgar. Pero veamos lo que la Biblia nos dice. Dice en el verso 4 que al final, que están pasando, que dice persecuciones y tribulaciones, y ellos lo soportan. Y en el verso 5 comienza a decir, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, ese juicio de Dios, no pensemos únicamente en un juicio final, sino que ese juicio de Dios desde ahora está patente, desde ahora está en función.
Ujú. ¿De qué manera? Dice aquí, a través de lo que estamos viviendo, ¿sí? Es demostración de ese justo juicio de Dios. Debemos estar conscientes de esta realidad y aceptar que lo que estamos pasando es demostración de que Dios es un Dios justo. Ujú. ¿Por qué? Si usted está pasando una persecución, si usted está pasando una prueba, lo que esté pasando, y usted le reclama a Dios y le dice, ¿por qué? Yo no quiero esto. ¿Qué está diciendo? Que Dios es injusto, que usted es más justo que Dios y que lo que usted desea es mejor que el camino que Dios, por donde Dios lo está llevando. No. Debemos estar conscientes que Dios es un Dios justo y que por donde nos está llevando, también es un camino de justicia. ¿Por qué? Porque estos padecimientos, ¿qué es lo que están haciendo en nosotros? Primero, nos están haciendo partícipes de los padecimientos de Cristo. Es un privilegio el estar unido a Cristo. Y esto demuestra, dice aquí en el verso 5, al final, bueno, la segunda parte, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿No le da gozo el que Dios le haya tenido por digno de pertenecer a su reino? ¿Y cuál es esa evidencia? Que somos pasados a veces por medio de las tribulaciones, por medio del desierto. ¿Por qué? Primero, porque estando en esta tierra va a haber un conflicto entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Entonces, lógicamente, el reino de este mundo, cuando nosotros cambiamos de reino al reino de Dios, el reino de este mundo nos va a querer oprimir, nos va a querer destruir. Segundo, Dios nos pasa a través de esas pruebas, ¿sí? ¿Para qué? Para hacernos ver la necesidad que tenemos de Él, para quitar todo pensamiento que traíamos del mundo, así como el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto y traían todo el pensamiento de Egipto, toda la costumbre, toda la ideología de allá, los tiene que pasar por medio del desierto para que aprendan a escuchar a Dios, a depender de Dios. Entonces, a través de estas pruebas que estamos pasando, de estas tribulaciones, Dios estamos demostrando su juicio, su justo juicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo bien hermoso en este verso 5. Para que seamos tenidos dignos del reino de Dios. No por lo que nosotros hayamos hecho. No por lo que sufrimos es que nos ganamos el cielo. No, 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 no. Sino por la fe que tenemos en Jesucristo y la esperanza que tenemos en Él. Dice este mismo verso en lenguaje actual, traducción en lenguaje actual, dice, esto demuestra que en verdad Dios es justo y que los está haciendo merecedores de su reino por el que ahora sufren. Pero no merecedores por nuestras obras, porque sabemos que nosotros no nos podemos ganar esto. Sino que Dios nos está llevando por ese camino, por el mismo camino que caminó Jesucristo y nos hace partícipes de eso. Porque queremos participar de la gloria de Dios, pues también debemos participar de su sufrimiento. Y debe haber una gratitud en nosotros, de pertenecer a su reino. Ahora, el 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Va a haber un pago también. Aquí ahorita primero habló de que nosotros estamos en ese padecimiento, pero dice que Dios también está juzgando. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos padeciendo, dice, también Dios les va a dar un pago a aquellos que nos están atribulando, ¿sí? Aquellos que nos quieren destruir. Ahora, ese castigo, ¿cuál va a ser ese castigo? Vamos a verlo ahorita. Dice aquí que
a los que nos atribulan. ¿Y quién serán esas personas que nos atribulan? Podría ser alguna persona, pero yo creo que va más allá. También puede ser Satanás, que quiere destruirnos. Pero sobre todo, aunque ciertamente Satanás está atrás de todo esta ideología de este mundo, el reino de este mundo, ¿qué es lo que quiere hacer? Precisamente atribularnos, destruirnos, convencernos, atraparnos, ajá, con su ideología. Y dice, Dios va a hacer juicio, sí, ciertamente, sobre esta ideología, sobre Satanás, pero más adelante vea lo que dice en el verso 8. En el verso 8. En llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dos características que da sobre quiénes va a venir este juicio, esta retribución. Ajá. ¿Quiénes serán ahora los atribulados? Los que no conocieron a Dios. Ahora, cuando habla de no conocieron a Dios, ¿a qué se refiere? ¿A los que nunca escucharon hablar de Dios? ¿O a los que escucharon hablar de Dios y lo rechazaron? ¿O a los que escuchamos hablar de Dios y nos decimos cristianos también, pero no le honramos como Dios? Dice también Romanos 1:21. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, nos habla que hay personas que han entendido a Dios, ya sea, como en Romanos se está hablando, por medio de las cosas creadas, pero también cristianos que han escuchado esa palabra de Dios, pero no glorifican a Dios. O sea, usted puede escuchar esa palabra de Dios, pero si no le hace caso a Dios, si no obedece a Dios, estaríamos cayendo en este. Y además dice ese mismo verso, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ves sobre quién viene ese castigo? No nada más a los que no conocieron, no nada más a los que rechazaron, sino a aquellos que aparentemente lo han aceptado, pero no obedecen ese Evangelio. En realidad, lo están rechazando igual que aquellos. No por decirse cristianos, quiere decir que estén obedeciendo a Dios. Entonces, a la vez, es un aliento, ¿por qué? Porque yo agradezco a Dios, hermano, por la vida de usted. Yo veo muchos hermanos que están firmes en la fe. Yo agradezco a Dios. De hecho, cuando yo estaba leyendo esto, oré y le di gracias a Dios. En esta semana estaba, creo que fue el lunes, o antes, no recuerdo, que estaba meditando este pasaje. Y estaba orando y agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque veo muchos hermanos que permanecen firmes en la fe, ¿sí? Que a pesar de lo que han sufrido en estos meses, siguen firmes en la fe. Al igual que Pablo da gracias a Dios, yo también doy gracias a Dios y oré agradeciendo a Dios por ello. Porque a pesar de estas situaciones, hermano, usted permanece firme. Sin embargo, habrá personas que se están volviendo atrás. Y están como estas personas que, habiendo conocido a Dios, no le dan gloria a Dios. Que habiendo escuchado, son rebeldes al Evangelio. ¿Y cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo sobre estas personas? Muchos hablan de ese fuego que los va a consumir. A veces nos imaginamos un lugar donde los están torturando eternamente, que hay gusanos, fuego. No estoy diciendo que no sea eso. Pero aquí fíjese cuál es el sufrimiento, cuál es el castigo, dice el verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál es el castigo real? Estar excluidos de la presencia del Señor. ¿Y se acuerda qué es esto? Estar separados de Dios. La muerte, una muerte eterna. No poder estar en la presencia de Dios, ese va a ser el peor castigo.
Lo demás que pueda haber, la oscuridad, el fuego eterno, eso es secundario, ajá, al verdadero castigo, estar lejos de la presencia de Dios. Entonces, ellos han querido eso. Y se va a decir, ay, ¿ellos quieren eso? Sí, ¿por qué? Porque ellos han rechazado a Dios, han sacado a Dios de sus vidas. El hombre quiere sacar a Dios de sus vidas. Y es curioso, ¿verdad? Usted, si tiene hijos, lo puede ver. Ajá. Ahora los libros ya no dicen, ya no estamos en el 2020 después de Cristo. Ahora estamos en el 2020 de nuestra era. Ajá. Y ya los niños que van creciendo ya dicen 2020 de nuestra era. Ajá. Y ya Cristo ya no está ahí. Pero estamos en el 2020 después de Cristo. Cristo dividió la historia. Y aunque ellos lo quieran sacar, no pueden borrar ese hecho. Así que la SEP no puede borrar ese hecho. Ajá. Aunque en sus libros no lo ponga. Pero quieren sacar a Dios de su vida, lo han rechazado, no quieren estar en la presencia de Dios. Y entonces, ¿cuál es el castigo? Ese, excluidos de la gloria de Dios, de su presencia. Ahora, también el verso 7, ahora, ¿cuál es la recompensa, hermanos? Gozar nosotros de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Dice el verso 7, y a ustedes, y a usted, hermano, que está escuchando, que sois atribulados, o sea, que están pasando pruebas, daros reposo. Dios lo que tiene para nosotros es un reposo. ¿Pero cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto es, estamos esperando esa segunda venida de Cristo, y algo que es seguro es que Dios nos va a dar ese reposo juntamente con Cristo. Recibiremos esa recompensa, ese reposo, cuando Cristo venga. Y dice el verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Él será glorificado en sus santos, en los que se han consagrado para Él, en los que se han separado del mundo y han dedicado su vida para Dios. Los que en vida y a través de su vida le glorificaron. Y dése cuenta que dice una expresión, para ser glorificado en sus santos, no por sus santos, sino en. O sea, nuestra vida va a ser gloria a Dios, nuestra vida va a ser alabanza a Dios. Pero está hablando de los santos, de sus santos. Entonces, este hecho no únicamente es un hecho futuro, no únicamente debemos verlo desde esa perspectiva, ¿sí?, de un hecho futuro, sino está hablando desde ahora. Nuestra vida es una alabanza a Dios. Y cuando Él venga, ¿sí?, también será glorificado en nosotros, y nosotros en Él, va a decir más adelante, ¿sí? La recompensa, entonces, al igual que el castigo fue estar excluidos de la gloria de Dios, ahora la recompensa va a ser disfrutar de esa presencia de Dios, disfrutar de esa gloria de Dios. Hay un canto muy hermoso que canta Marcos Vidal, que dice, no me importa si me siento en la mesa o qué lugar me vaya a tocar, o la corona si me vayas a dar, porque muchos dicen, yo quiero trabajar mucho para ganar muchas coronas. Hermano, primero, la corona de vida es un símbolo de la salvación. Segundo, si hubiera una corona, pues la corona es algo secundario. La recompensa es estar en la presencia de Dios, ver a Dios cara a cara. ¿Qué importa si tiene o no corona? Estoy hablando de una corona física. Que eso no es el motivo ni lo que dice la Biblia, ¿sí? La recompensa es estar en la presencia de Dios, gozar de esa presencia de Dios. Y esa era la esperanza de los tesalonicenses. Por eso ellos podían soportar esas pruebas. Pero Pablo les dice,
Entonces entiendan que ese es un acto justo de Dios, parte de ese justo juicio de Dios, ¿sí? Para demostrar que aquellos que no le obedecieron están excluidos y van a recibir también un castigo eterno. Ahora, termino con la oración de Pablo en el verso 11, que dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Y por eso, hermano, digo que estuve orando por usted, agradeciéndole a Dios, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Oro para que Dios lo tenga por digno de su llamamiento, pero sí se da cuenta, como había dicho en el verso 5, que esas persecuciones y esas tribulaciones es para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Y Pablo dice: Señor, oro para que tú los tengas por dignos. O sea, que si hay que pasar tribulación, pasemos. Y Pedro también lo dice, ¿no? Pedro dice: después de que hayáis padecido por un tiempo, porque es necesario ese padecimiento, pero también ese mismo Dios nos va a perfeccionar en él. Ahora, dice, para que Dios sostenga por digno de su llamamiento y cumpla, fíjese esto, todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, debemos orar para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. Que aunque estemos pasando por pruebas, sepamos que Dios nos ha tenido por dignos de pertenecer a su reino. Y oremos: Señor, si soy digno de pertenecer a tu reino, no por mis obras, sino por la sangre de Cristo, pues llévame, porque dice aquí: Señor, cumple tu propósito. Y si he de pasar por ahí, que pase. Pero sé que en medio del valle de la sombra y de la muerte, no voy a temer, porque tú estás conmigo. Tú me vas a llevar, porque ese es tu propósito. Ahora, ellos van a ser dignos de este llamamiento si permiten que Dios cumpla ese propósito, que Dios cumpla toda obra en ellos. Nosotros somos dignos de ese llamamiento cuando podemos permanecer firmes en medio de esas tribulaciones. Este mismo verso lo voy a leer ahora en Nueva Traducción Viviente. Dice: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. ¿Sí se da cuenta cómo menciona aquí? Para que vivan una vida digna de su llamado. O sea, no nada más Dios nos ha llamado, sino ahora nuestra vida debe ser digna de ese llamamiento. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueva a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Reina Valera dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el verso 12, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Para que finalmente Jesús sea honrado a través de nuestras vidas. Pero nosotros también seremos honrados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque cuando Él reciba de esa su herencia eterna, dice que nosotros también somos parte, somos coherederos juntamente con Cristo de esa herencia eterna en Dios. Y todo esto es posible no por nosotros, sino únicamente por la gracia de nuestro Dios. Entonces, este capítulo comenzó con una oración y terminó con una oración. La oración era primeramente por la fe de los tesalonicenses que iba creciendo, la fe de los hermanos que iba creciendo, agradeciendo a Dios, pero termina orando para que sigan viviendo una vida digna de ese llamamiento. Y lo que los debe sostener es la esperanza que tienen, que cuando Cristo venga, Él, ¿qué les va a dar? Reposo, y que van a poder disfrutar de esa presencia y de esa gloria eterna de Dios. Por el contrario, también aquellos que lo han rechazado, que han rechazado el Evangelio, que han sido rebeldes, desobedientes y no quieren escuchar la voz de Dios, serán excluidos de esa gloria. Esta era la confianza que
los tesalonicenses tenían. Y hermano, esta debe ser nuestra confianza. Nuestra oración es que vayamos creciendo, pero que sigamos viviendo una vida, aún en medio de las tribulaciones, digna. Una vida digna del llamamiento que hemos recibido. ¿Y qué es lo que nos sostiene, hermano? Es esperanza. ¿Qué esperanza? Que Dios un día nos dará reposo. Cuando Cristo venga, Él nos dará reposo y podremos disfrutar de su presencia. Pero mientras ese día llega, ¿cómo debe ser nuestra vida en esta tierra? Aún en medio de las persecuciones, de las tribulaciones, demostrando que Dios nos ha tenido por dignos. ¿Cómo demostramos eso? Glorificando a Dios, dando gracias a Dios con mi vida. Yo agradezco a Dios que Él me llamó, que lo llamó a usted, hermano. Y agradezco porque aún en medio de estas pruebas, Él nos ha sostenido a la iglesia. Yo puedo ver aquí a los hermanos como cada día están deseosos de escuchar la palabra de Dios. Cada día usted se conecta y quiere escuchar esa palabra de Dios. Hermano, agradecemos a Dios por ello. Y también agradezco porque sé que un día estaremos gozando de esa gloria eterna de Dios. Pero esa gloria eterna de Dios, ahora ya la estamos disfrutando. Por eso también oro cada día para que Dios cumpla su propósito y su voluntad en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, oh Dios, por ese llamado. En medio de esta tribulación, oh Dios, de estos problemas que estamos pasando, y no únicamente por la pandemia, tantas cosas que estamos viviendo como iglesia, Dios, pedimos, Padre Santo, que cumplas todo propósito. Que, oh Dios, tu voluntad sea en la vida de cada uno de los hermanos. Que nos tengas por dignos de tu llamamiento. Que nos sostengas en tu mano, oh Dios. Que nos ayudes a vivir esa vida digna de tu llamamiento. Porque no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, es por tu gracia y por tu misericordia. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Te agradecemos, así como Pablo agradecía a Dios por la iglesia de Tesalonicenses. Yo agradezco a Dios por cada hermano que pertenece a esta iglesia, a tu cuerpo, a la iglesia Centro Discipular, pero también a los hermanos que son de otras congregaciones. También agradecemos a aquellos que tú has tenido por dignos de tu llamamiento y que aún en medio de la tribulación tú les has sostenido y ellos permanecen firmes en tu camino. Gracias te damos, oh Dios, y te agradecemos, te damos gloria y pedimos que sigas, oh Dios, cumpliendo tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.